close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce Mariana Calderón Rojas y el día de hoy hablaremos acerca de la valoración respiratoria en el paciente en estado crítico. Específicamente hablaremos acerca de los ruidos respiratorios y las fases de oxigenoterapia. Primeramente hablaremos acerca de los ruidos respiratorios. La exploración física del tórax forma parte del proceso de razonamiento clínico durante el proceso de estudio de las enfermedades respiratorias, ya que permite la generación de hipótesis. Requiere de una sensibilidad especial que se adquiere con la práctica y aunque tiene sus limitaciones, no es sustituida por la tecnología. Aquí es importante mencionar que entonces nuestro oído va a ser nuestra principal herramienta para poder llevar a cabo esta exploración. El ruido respiratorio se compone de una fase laringotraqueal y un murmullo vesicular. El laringotraqueal o respiración bronquial de Laennec es un ruido soplante de tonalidad elevada, se escucha durante la inspiración y expiración a nivel de la laringe, la tráquea y el esternón, y en la parte posterior se ausculta a lo largo de la columna vertebral y en la parte interna de los espacios escapulovertebrales. Y el murmullo vesicular se escucha en todos los sitios en los que el tejido pulmonar está en contacto con la pared torácica, con mayor claridad en las axilas, debajo de las clavículas y en las regiones infraescapulares, como un soplo muy suave. Es un ruido inspiratorio continuo. Y bueno, aquí es importante mencionar que el ruido laringotraqueal se conoce también, como les comentaba, como respiración bronquial de Laennec. Y bueno, esta se debe al paso del aire por la hendidura de la glotis. Como las cuerdas vocales están cerradas, durante la expiración, este ruido se escucha con mayor intensidad durante una etapa del ciclo respiratorio, pues que llamamos expiración. Y el murmullo vesicular es el resultado de la suma de los ruidos que se producen por la aspiración del aire que distiende millones de alvéolos bruscamente, y durante la expiración este ruido es más suave, menos intenso y también continuo. Esta solo se puede escuchar al principio de la expiración. Tenemos que la clasificación del ruido expiratorio se compone, o más bien pues sí se clasifica, valga la redundancia, en normal, aumentado, disminuido o ausente. Los ruidos anormales se producen por la distorsión de la arquitectura broncopulmonar durante el paso del aire a través de las vías respiratorias. Los soplos, estertores o resonancia vocal son algunos de los ejemplos de estos ruidos respiratorios anormales. Para poder explorar adecuadamente a nuestro paciente, es necesario que conozcamos las líneas y regiones del tórax, las cuales nos permiten la locación topográfica de las alteraciones pleuropulmonares, de tal forma que al ubicarlas se hará posible el seguimiento de la secuencia ordenada de la exploración. Primero comenzaremos con las líneas del tórax y específicamente de la cara anterior del tórax. Comenzaremos con la línea medioesternal, que es la que podemos visualizar en la imagen, la cual está ubicada en la parte media del esternón, desciende a lo largo de su eje desde la fosa yugular hasta el apéndice sifoides. Aquí lo tenemos especificado con la fosa yugular y apéndice sifoides.
Después continuamos con la línea paraesternal, la medioclavicular y las líneas claviculares. La línea paraesternal inicia en la articulación esternoclavicular, como podemos ver aquí, y sigue todo el eje esternal derecho e izquierdo. La línea medioclavicular desciende a partir de la mitad de la distancia entre las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. Aquí podemos visualizarlo. ¿Ok? Esta va a ser la línea medioclavicular. Líneas medioclaviculares. ¿Ok? Que van a ser las que están de color rojo. Posteriormente tenemos a la pared lateral del tórax, en la cual vamos a identificar las líneas claviculares. Que podemos identificar a partir de la tercera costal y la sexta costal. Se proyectan en la cara anterior del tórax y siguen el trayecto anatómico correspondiente, que serían las de color amarillo. La pared lateral del tórax está limitada por las líneas axilar anterior y posterior, y entre ambas posteriores la pared torácica posterior. Continuamos con la línea axilar, la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea posterior. Las cuales vamos a identificar primeramente, por ejemplo aquí, vamos a identificar la línea axilar anterior, que baja verticalmente a partir del punto en el que el borde inferior del músculo pectoral mayor forma el ángulo con la pared lateral del tórax con el brazo horizontal. Aquí podemos ver el brazo horizontal y aquí está el ángulo que está formando. Y la parte anterior del tórax está limitada por ambas líneas axilares anteriores, por lo mismo. Aquí se ve como tal el límite. Después seguimos con la línea axilar media, que es vertical, descendente y parte del vértice de la axila, como podemos ver. Y la línea axilar posterior desciende en la dirección vertical desde el borde inferior del músculo, el gran dorsal, con el brazo en posición horizontal también. De esta forma podemos visualizarlo mejor, que sería este. Después continuamos con la cara posterior del tórax, en la cual vamos a identificar la línea vertebral, que aquí la tenemos, la cual es vertical y sigue el trayecto de las apófisis espinosas. Después tenemos las líneas escapulares, que pasan por el borde interno de las escápulas. Aquí podemos verlo. Y por último tenemos la línea escapuloespinal, que es de forma horizontal, sigue la espina de la escápula, señala el cruce de las apófisis espinosas de la tercera dorsal y constituye el punto de referencia de origen de las fisuras pulmonares. Todos estos puntos nos van a servir de referencia para poder auscultar adecuadamente los ruidos respiratorios de nuestros pacientes. Es importante que las identifiquemos adecuadamente. Por ejemplo, aquí ya tenemos un dato importante. En la línea escapuloespinal nos sirve para identificar adecuadamente el origen de las fisuras pulmonares. En todas vamos a encontrar
datos importantes. Posteriormente continuamos con la línea infraescapular. Aquí lo podemos visualizar, la cual, como vemos, es horizontal, pasa por la parte inferior de la escápula y entre la séptima y octava apófisis espinosa dorsal. Está entre esas apófisis. Después tenemos la línea duodécima dorsal o basal de Moore-Kahn, la cual corresponde al límite inferior del tórax. Se traza en forma horizontal a nivel de las duodécimas costillas derecha e izquierda y se desplazan 2 a 3 centímetros durante la inspiración y la expiración por el movimiento que se ejerce. Y ahora comenzamos con las regiones del tórax, las cuales van a estar limitadas por las líneas del tórax, y vamos a hablar primeramente de la cara anterior del tórax, específicamente de la región supraclavicular. En la región supraclavicular, está limitada por la clavícula, el borde superior del músculo trapecio y el músculo posterior esternocleidomastoideo. Esta región corresponde al vértice del pulmón y sobresale de la clavícula de 2 a 4 centímetros. Posteriormente tenemos a la región supraesternal, que va a estar limitada por la parte superior de la horquilla esternal y el borde anterior de ambos músculos esternocleidomastoideos. Posteriormente tenemos a la región infraclavicular y sus límites incluyen al borde inferior de la clavícula, el borde superior de la tercera costilla y la línea medioesternal de la axila anterior. Después tenemos a la región mamaria, y pues en ella se encuentra la inserción de la glándula mamaria, como sabemos, y comprende el borde inferior de la región infraclavicular y por debajo y por una horizontal a la altura de la sexta costilla. Aquí podemos visualizarla. Aquí nuevamente repasamos: región mamaria, región infraclavicular y región supraesternal, que sería el triángulo que vemos en esta parte. Después tenemos la cara lateral del tórax, en la cual vamos a identificar la región axilar, que bueno, las líneas axilares anterior y posterior la limitan a los lados. Los límites superior e inferior constituyen el hueco axilar y la sexta costilla respectivamente. Después tenemos a la región infraaxilar, que se extiende desde el límite inferior de la región axilar y el borde que hacen las costillas falsas. Sería este cuadrado rosita. Y bueno, en la región posterior del tórax tenemos a la región supraescapular, que está limitada por la columna dorsal, la espina de la escápula y el borde superior del hombro. Aquí podemos visualizarla. Nuevamente repasamos: esta es la región axilar, región infraaxilar y región supraescapular. Posteriormente tenemos la región escapular, la región escapulovertebral y la región infraescapular, todas ubicadas en la parte posterior del tórax.
En la región escapular se proyecta precisamente sobre la escápula. En la región escapulovertebral se localiza en el borde interno de la escápula y de la tercera a la séptima apófisis espinosa de la columna dorsal. Y aquí podemos tener la diferencia. ¿Okay? Región escapulovertebral. Y tenemos por último la región infraescapular, que se localiza entre la horizontal, que pasa por el ángulo de ambas escápulas, y la duodécima dorsal o basal de Morgan, que sería en esta parte. ¿Okay? Entonces sería región infraescapular, región escapular y región escapulovertebral. Bueno, ahora continuamos con la exploración, con las etapas de la exploración física. Y bueno, es importante mencionar que para realizar esta actividad el paciente puede estar en posición de pie, sentado, acostado, dependiendo de su estado general. Normalmente pues en la terapia intensiva vamos a tener diferentes posiciones dependiendo de las patologías que presenten nuestros pacientes. Pero bueno, siempre la posición ideal va a ser que el paciente esté sentado en un banco con las manos descansando sobre ambas rodillas, con el tórax descubierto. Y bueno, tenemos que nosotros respetar la individualidad del usuario, cerrando las cortinas y tratando de que haya la menor cantidad de corrientes de aire posibles. Esto sí es posible, y si no, pues deberíamos adecuarnos a las posibilidades de nuestro paciente. El lugar debe estar iluminado con una temperatura ambiente confortable y con el menor ruido posible para que nosotros podamos auscultar de una mejor manera. Las etapas de la exploración física competen a lo que es la inspección, la palpación, percusión y auscultación, que mencionaremos más adelante. Primeramente hablaremos acerca de la inspección, la cual va a ser una observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax, y nos va a ayudar a detectar alteraciones de forma, volumen, estado de la superficie y movilidad. La inspección se divide en dos tipos, la cual es estática y dinámica. En la inspección estática se obtiene información del tipo de tórax, deformidades si existen y alteraciones del estado de la superficie. Aquí prácticamente es lo que podemos visualizar al momento. Es importante mencionar que las características de un tórax normal debe ser simétrico, en forma cónica, con el vértice dirigido hacia el abdomen y la base al cuello. El volumen debe ser simétrico y bueno, dependiendo de la edad y el sexo del paciente, presenta cierta variabilidad en su forma, obviamente, dependiendo de la etapa de la vida en la que se encuentre. Por ejemplo, en los primeros años de vida es de un diámetro vertical pequeño, casi cilíndrico, y no presenta diferencias de acuerdo al sexo. En la adolescencia el tórax se alarga y se aplana. Existen diferencias ya de acuerdo al sexo y determina la configuración del tórax del adulto. Y en el anciano ocurre un aumento del diámetro anteroposterior, cambios en la columna vertebral y las partes blandas. Como ya les mencionaba, en cada etapa de la vida existen ciertas diferencias en la forma del tórax. Aquí, bueno, yo les coloco que la forma del tórax en sujetos asténicos es alargado, estrecho, en pícnicos es corto y globoso, y en el caso de los pacientes atléticos es un tórax prominente con una estructura ósea robusta. Todo ello va a depender de las características de cada uno de nuestros pacientes. Es importante también que durante la inspección evaluemos si existen deformidades del tórax. Algunas deformidades del tórax se clasifican en congénitas y adquiridas.
Aquí, bueno, en las congénitas podemos encontrar lo que es un tórax acanalado, un pectus excavatum o tórax en embuto. Podemos encontrar también tórax piramidales, tórax piriformes, entre otros. Y en las adquiridas, bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, los tórax de las personas raquíticas o enfisematosas. Posteriormente, pues tenemos también que existen alteraciones en la forma, las cuales pues pueden ser asimétricas. Esto, pues, por ejemplo, cuando existe un abombamiento en los derrames plurales o del neumotórax hipertensivo, por ejemplo. Y por retracción unilateral, que podría encontrarse en condensación pulmonar o en atelectasias. También debemos identificar el estado de la superficie y bueno, aquí debemos, como ya les comentaba, observar características de la piel, pues verificar si existe la presencia de nevos, félides, acné, cicatrices, estrías, vesículas, manchas, quistes, tumores, o a veces podemos hasta visualizar la red venosa colateral. Todo ello depende del estado físico de nuestro paciente y debemos estar atentos a todas esas características que nos podrían indicar alguna anomalía. Los músculos no deben parecer atróficos ni espásticos. La columna no debe presentar desviaciones laterales, posteriores o anteriores. Y bueno, aquí ya les agrego lo que es la inspección dinámica, en la cual vamos a evaluar las características de los movimientos respiratorios, tales como pues evaluar la frecuencia, el ritmo, la amplitud y la simetría de la respiración del paciente. En una respiración normal se abarca lo que son los movimientos rítmicos sucesivos de la expansión del tórax, que nosotros conocemos como inspiración, cuando se expande el tórax, y retracción, cuando el tórax se retrae. Inspiración y expiración. Tenemos tipos de respiración anormales, en los cuales pues vamos a identificar alteraciones en la frecuencia respiratoria, tales como batipnea, taquipnea, polipnea y bradipnea. La batipnea es caracterizada por un aumento en la amplitud de los movimientos respiratorios sin modificación sostenible de su número. La taquipnea pues se caracteriza por un aumento en la frecuencia respiratoria. En la polipnea encontramos que es una respiración superficial y rápida. Y en la bradipnea tenemos que es una disminución en el número de respiraciones por minuto o frecuencia respiratoria. Es importante también tener presente todo este tipo de terminología para que podamos identificarlas dentro de la práctica clínica. Algunos trastornos del ritmo respiratorio abarcan lo que son la respiración de Cheyne-Stokes, que es conocido como una ciclopnea. Y bueno, esta, por ejemplo, se caracteriza por periodos prolongados de apneas y periodos de actividad. Se inician por pequeños movimientos que van aumentando progresivamente para disminuir en la forma hasta llegar a la apnea. Este tipo de respiración se presenta en traumatismos craneoencefálicos, hemorragia cerebral, coma urémico, meningitis tuberculosa e intoxicación por opiáceos. En todas ellas podemos encontrar este tipo de respiración. Después tenemos que otro de los trastornos del ritmo respiratorio es la respiración de Kussmaul, que es una respiración grande o la conocen de esa manera. Esta se da por una inspiración profunda y ruidosa, seguida por una pausa respiratoria con expiración breve y quejumbrosa. Es seguida por una nueva pausa y se produce por una estimulación del centro respiratorio, generalmente por acidosis. Este tipo de respiración se observa en el coma urémico y en el diabético hiperosmolar no cetoacidótico. Después tenemos la respiración de Biot,
que son periodos de apnea con periodos activos de movimientos respiratorios. Aquí, bueno, esta la encontramos comúnmente en meningitis, en pacientes con tumores y con hemorragias intracraneales que pueden originarla. Por último tenemos las respiraciones alternantes, la respiración suspirosa, los tiros intercostales y la respiración paradójica, que son otro de los tipos del trastorno de ritmo respiratorio. Bueno, ahora hablaremos acerca de la palpación, que es otra forma de valorar a nuestro paciente. Esta se da por un tacto superficial que nos va a confirmar o detectar alteraciones en la superficie del tórax, en la superficie, y pues bueno, nos va a ayudar a explicar a través de bases conceptuales anatómicas existentes que ya vamos a detectar por medio de nuestro tacto. Va a ser un poco más objetiva. Y bueno, aquí podemos evaluar lo que es la movilidad del tórax, en la cual vamos a utilizar las maniobras de amplexión superior e inferior y la amplexión. En la amplexión nos permite precisar la amplitud del movimiento respiratorio en dirección anteroposterior de cada hemitórax. También vamos a poder evaluar lo que son la transmisión de vibraciones vocales. Estos ejercicios son los que comúnmente nos realizan, por ejemplo, en la consulta. Cuando nos solicitan que digamos algún número, alguna frase bien articulada, y vamos a detectar por medio de la palpación la vibración que se emite. Aquí podemos ver, por ejemplo, la amplexión inferior. Y bueno, aquí se colocan las manos en forma simétrica a nivel de la línea infraescapular. Esto sería el ejercicio de la amplexión inferior. Y en la amplexión, pues colocamos la mano en la cara anterior y la otra en la cara posterior del tórax. Y bueno, vamos a identificar el movimiento de amplexión durante la respiración de nuestro paciente. Y bueno, aquí tenemos también el ejercicio de la transmisión de vibraciones vocales, en la que ya les comentaba, se le solicita al paciente que diga alguna frase bien articulada y nosotros por medio del tacto vamos a detectar la vibración de las mismas. Otro de los métodos en los cuales nos podemos apoyar es la percusión. La percusión es una transmisión de una onda sonora y reflexión de la misma para obtener información no superficial del tórax. Este nos va a ayudar a determinar la naturaleza de la alteración y ubica la profundidad de la lesión. La maniobra consiste en golpear suavemente la superficie del tórax con el fin de obtener sonidos cuyas características nos permiten reconocer la naturaleza física de la alteración y los límites del pulmón subyacente. Aquí les tengo la gráfica. Por ejemplo, es importante mencionar que no se debe percutir con las uñas largas, ya que interfieren, como vemos aquí, en el tacto y en la maniobra que vamos a realizar. El ángulo del dedo no debe estar desgarbado, como lo menciona aquí, sino que tiene que tener una buena acción de la muñeca y debemos hacer o emitir golpes verticales, como se muestra de este lado. Y el dedo plexímetro debe estar recto o lo más que se pueda sobre la superficie percutida. Aquí tenemos dos tipos de percusión, que son la comparativa y la topográfica.
En la comparativa, pues se reconoce el sonido normal en una misma región y en la topográfica, pues limita los contornos de cada uno de los órganos. Tenemos métodos torácicos de auscultación, pero el más común que utilizamos es el mediato o digital, que es el que vemos en esta parte. Y pues, como ya les comentaba, consiste en colocar la superficie del dedo a explorar. Y este dedo va a ser llamado plesímetro. Y con el otro dedo, que vamos a emitir golpes, va a ser llamado percutor. Y los golpes se realizarán para obtener el sonido. Otra de las formas de valorar a nuestro paciente va a ser por medio de la auscultación, que es la última fase de la exploración física del tórax. Esta pues en esta es necesaria que se utilice el estetoscopio y se requiere de una habitación con temperatura confortable y aislada del ruido para escuchar de una mejor manera. Aquí pues de igual forma se debe realizar en forma sistemática y comparativa. Por ello es necesario recordar las líneas y regiones del tórax que ya les mencionaba. Los ruidos se auscultan en las superficies anterior, lateral y posterior del tórax. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Y van a ser de manera comparativa, o sea, se van a realizar en ambos lados, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Y bueno, aquí les coloco lo que es la secuencia. Bueno, les voy comentando. La secuencia pues sigue la cara posterior del tórax, comprende 10 sitios en los que se incluye la cara lateral del tórax. Y bueno, la auscultación inicia en la región supraescapular izquierda y a partir de este punto se sigue una secuencia descendente por las regiones interescapulares, infraescapulares y axilares. Siempre deberá ser comparativa en el mismo nivel de localización entre el lado derecho e izquierdo, como ya les comentaba. Y pues como les decía, empieza en la región supraescapular izquierda y a partir de este punto sigue una secuencia descendente hacia abajo. De igual forma, en la cara anterior y en la cara posterior. La diferencia es que en la parte anterior se llevan a cabo en 9 puntos y en la cara posterior se realiza en 10 puntos. Aquí ya lo tenemos más explicado. Y bueno, aquí les menciono que cuando el ruido es anormal, este puede estar aumentado, disminuido o ausente en comparación con el lado contralateral al mismo nivel. Es por ello que se realiza en forma comparativa en ambos lados. La cara anterior del tórax comprende 9 sitios, como les comentaba, y se inicia en la región supraclavicular derecha, siguiendo las líneas paraesternales, pasando por la línea axilar anterior hasta la sexta o séptimo espacio intercostal. Y aquí pues tenemos ubicados los 9 puntos de la región anterior.
Y bueno, ahora hablaremos acerca de las fases de oxigenoterapia. Aquí es importante mencionar que la oxigenoterapia es el aporte artificial de oxígeno en el aire inspirado. Su objetivo principal va a ser la oxigenación tisular, que es la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial mayor a 60 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno mayor o del 90%. Esta es una herramienta terapéutica fundamental en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia respiratoria tanto aguda como crónica. Su finalidad siempre va a ser aumentar la fracción inspirada de oxígeno. Normalmente todos los dispositivos de oxigenoterapia competen lo que es una fuente de oxígeno, un medidor de flujo, un humidificador, va a variar dependiendo del tipo de dispositivo. La mayoría tienen manorreductores, tubulaturas corrugadas de conexión y un sistema de aplicación indicado, que va a depender también del tipo de dispositivo y patología que presente nuestro paciente. Para ello también es importante tener en cuenta el concepto de hipoxemia. Una hipoxemia va a ser la disminución de la presión parcial de oxígeno, que como ya les comentaba, va a ser entonces, si es una hipoxemia, es menor a 60 milímetros de mercurio en sangre arterial y el déficit de oxígeno en los tejidos. Esto también nos va a dar una saturación de oxígeno menor al 90%. ¿Cómo la vamos a detectar? Pues por medio de la medición de la presión parcial de oxígeno y de la saturación de oxígeno de la hemoglobina mediante una pulsioximetría, como vemos aquí, o mediante una gasometría arterial, que sería de una forma más objetiva. Pero pues también sabemos que es una forma invasiva. Esas son las formas más objetivas que nos van a dar los valores más acercados que presenta nuestro paciente en ese momento. Aquí pues es importante mencionarles que existen dos tipos de oxigenoterapia: oxigenoterapia invasiva y no invasiva. Primero hablaremos acerca de la oxigenoterapia invasiva, la cual abarca lo que es la ventilación mecánica. Una oxigenoterapia invasiva va a ser todo procedimiento de respiración artificial que emplee un aparato mecánico para ayudar o sustituir la función ventilatoria, y este pretende mantener, normalizar o manipular el intercambio gaseoso. En la oxigenoterapia invasiva encontramos lo que es la intubación endotraqueal y lo que es la traqueostomía. Bueno, primero hablaremos acerca de la intubación endotraqueal, en la cual nos vamos a apoyar de un tubo endotraqueal. En la intubación endotraqueal oral se inserta un tubo endotraqueal a través de la vía aérea superior, normalmente es orotraqueal, y se aloja en la vía aérea inferior, que sería la tráquea, y la aísla definitivamente para permitir una mejor oxigenación. Una intubación endotraqueal va a estar indicada en agitación, confusión, inquietud, todos los pacientes que presenten estas características van a estar indicando o requiriendo una intubación endotraqueal. Entonces también pacientes que presenten una disnea, taquipnea, tiraje o uso de músculos accesorios, pacientes que presenten una asincronía toracoabdominal, un paradoja abdominal, agotamiento general, imposibilidad de descanso o sueño, pacientes con hipoxemia, pacientes con hipercapnia progresiva. Una hipercapnia progresiva, aquí es importante mencionarles que es mayor a 50 miligramos de mercurio. Y por ende como hay un aumento de dióxido de carbono, nos va a estar indicando probablemente una acidosis. Bueno, también pacientes con una capacidad vital baja, con fuerza inspiratoria disminuida o un volumen corriente.
que va a ser igual volumen corriente menor a 500 mililitros. Se los voy a colocar aquí de una vez. Es importante tener en cuenta estas cifras, ya que nos van a ser de gran ayuda para la identificación de anomalías también a nivel que nos indiquen anomalías en la disfunción u oxigenación de nuestro paciente. Los cuidados de enfermería específicos en estos pacientes, eh, bueno, se dividen de igual forma en varias etapas. Aquí primeramente hablaremos acerca de antes de la conexión al respirador. Bueno, previo a ello debemos preparar todo el material de intubación, el respirador, los monitores, el aspirador, etcétera. Y bueno, también tener preparado el material de aspiración. Los principios de seguridad sobre la utilización de gases medicinales. Aquí, por ejemplo, sería importante mencionar que es importante o vital calcular cuáles son los parámetros que vamos a manejar en nuestro paciente previo a la instalación de un ventilador mecánico. Debemos valorar el patrón respiratorio, el volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Previo, si el paciente está consciente, debemos explicarle el procedimiento, la utilidad, responder todas sus dudas, solicitar su colaboración y hacerle saber de la imposibilidad para hablar transitoria, por lo mismo de que va a tener un tubo endotraqueal que le va a impedir hablar. Previo, también tenemos que lavarnos las manos, colocarnos guantes y revisar la anatomía bucal y nasal para la colocación del tubo y colaborar en la intubación y en la conexión del paciente al respirador. Durante la conexión debemos verificar la eficacia de la insuflación en el paciente que esté teniendo una adaptación con el ventilador. Debemos evaluar la situación cardiovascular y hemodinámica del paciente, controlar la frecuencia respiratoria, el volumen corriente y el volumen minuto expirado. De igual forma, verificar las presiones pico, la meseta y la presión PIP, perdón, y el nivel de sedación. También debemos comprobar el funcionamiento del aspirador y realizar, si es necesario, una aspiración gentil de secreciones. Aquí, bueno, recordemos que es importante aspirar durante 10 a 15 segundos como máximo y aspirar intermitentemente retirando y en rotación la sonda. También va a ser importante proteger los labios y la comisura bucal para la prevención de úlceras por presión, esto al colocarle ya la fijación de la cánula endotraqueal. Es importante también una monitorización cardíaca y hemodinámica, verificar la coloración, el llenado capilar, el balance de líquidos, verificar la posición, vigilar la sonda nasogástrica u orogástrica, prevenir úlceras por presión por medio de la movilización de nuestro paciente y, como ya les comentaba, proteger labios y comisura bucal. También estar atentos al tipo de nutrición e hidratación de nuestro paciente.
Y bueno, actividades relacionadas con el respirador y la monitorización va a ser comprobar la correcta conexión del paciente al monitor cardíaco, al pulsioxímetro y al capnógrafo. Siempre que nosotros verifiquemos alguna cifra, debemos primeramente corroborar que estos dispositivos estén bien colocados para que nos den las cifras más correctas posibles. También debemos comprobar la sincronía paciente-respirador y la tolerancia a la ventilación mecánica. Debemos continuamente estar vigilando a nuestro paciente y cómo está evolucionando conforme al dispositivo que le fue colocado. También debemos controlar y prevenir infecciones. Esto pues normalmente con tener todas las precauciones durante, por ejemplo, en la aspiración de secreciones. Como va a ser un paciente intubado, debemos tener ciertos cuidados del sondaje vesical. Como ya sabemos, mantener la bolsa de recolección por debajo del nivel de la vejiga, realizar aseos y pues verificar también que esté bien colocada. Debemos darle un mantenimiento de la integridad cutánea a nuestro paciente, continuamente estarlo hidratando, de igual forma prevenir las úlceras por presión y pues otorgarle un ambiente de seguridad y bienestar psicofísico. El hecho de que nuestro paciente esté intubado no indica que nosotros no debemos hablarle, por ello debemos tener una comunicación efectiva y cada que se le realice cierto procedimiento, hablarle y explicarle el procedimiento, aunque nuestro paciente esté sedado. Y bueno, todas nuestras actividades, como sabemos, deben estar registradas en nuestra hoja de enfermería. Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, registrar el número y aspecto de las secreciones por el tubo orotraqueal, registrar los parámetros ventilatorios, hacer nuestras notas de enfermería, entre otras anotaciones que se requieran. Posteriormente, si nosotros no llevamos a cabo una buena práctica, vamos a tener ciertas lesiones dentales, traumatismos. Todo estos normalmente son relacionados al proceso de la instalación, a veces, muchas veces al introducir el mango del laringoscopio. Por ello debemos tener ciertos cuidados. Normalmente esta técnica la realiza el médico, pero nosotros debemos estar atentos a la técnica que se está realizando y cuidar, pues, primeramente la integridad de nuestro paciente. Como ya les comentaba, normalmente son por una mala técnica de intubación. Algunas de las complicaciones que se producen son la bradicardia y la hipotensión, lesiones en la vía aérea por zonas de apoyo continuo del tubo, la obstrucción del tubo por cúmulo de secreciones cuando no se le aspira y la extubación accidental. Por ello también debemos verificar el nivel de sedación de nuestro paciente para evitar estas complicaciones. Otro de las formas de oxigenoterapia va a ser la traqueotomía, que es una incisión quirúrgica realizada de manera electiva en la cara anterior de la tráquea, a la altura del segundo o tercer anillo traqueal por debajo del cartílago cricoides, para la inserción o introducción de un tubo con el fin de establecer y mantener la permeabilidad de la vía aérea. Una traqueotomía va a estar indicada cuando el paciente tiene una incapacidad cuando el equipo médico es incapaz de intubar endotraquealmente, cuando se produce un traumatismo laringotraqueal o una fractura laringea, a veces en los accidentes, el paciente llega a presentar estas anomalías. Va a estar indicada también cuando existen cuerpos extraños en la faringe que imposibilita la intubación endotraqueal. Va a estar indicada en personas con disfunción neurológica, pacientes con miastenia grave,
Esta posiblemente porque es una enfermedad producida por un defecto de la neurotransmisión, y se caracteriza por la fatigabilidad anormal de los músculos voluntarios, que incluyen los músculos de la respiración. En un síndrome de Guillain-Barré, pues es un trastorno inflamatorio que provoca desmielización de los nervios periféricos, en el cual pues se caracteriza por una parálisis ascendente progresiva. Por ello también sería una de las indicaciones para una traqueotomía. Y bueno, también va a ser necesaria cuando se requieran largos periodos de intubación. Los cuidados específicos en este tipo de pacientes van a ser extremar la higiene sobre el collar, por lo mismo de que es una técnica invasiva, por lo cual debemos extremar pues la higiene, como aquí podemos ver, mantenerlo lo más limpio posible. Ajustar correctamente la mascarilla o el ventilador de igual manera para evitar producir úlceras por presión. Revisar con mayor frecuencia si existe resequedad en mucosa o concentración de secreciones. De igual forma, como vamos a estar aspirando secreciones en esta cánula. Y bueno, se le van a agregar aparte los cuidados que anteriormente ya mencionamos en la intubación endotraqueal. Algunas de las complicaciones van a ser signos y síntomas de intoxicación por oxígeno. Como ya les comentaba, pues también debemos tener en cuenta los parámetros establecidos del ventilador, todos ellos ajustados a la patología de nuestro paciente. Otro va a ser la anorexia o sequedad de mucosas. Pueden producirse también una infección traqueal, hipoxemia en caso de intubación. Vamos a detectar también lesiones cutáneas por presión del dispositivo, como les comentaba. Y a veces llegan a presentar micosis orales, como se muestra en la imagen. Esto cuando no le realizamos un adecuado aseo bucal. El aseo bucal en los pacientes intubados se realiza de igual forma 3 veces al día, en caso de que, bueno, lo podemos realizar a veces con gasas humedecidas o con el mismo cepillo de dientes de nuestro paciente. Y bueno, continuamos con la ventilación mecánica no invasiva u oxigenoterapia no invasiva. Aquí pues va a estar caracterizada por una asistencia ventilatoria sin necesidad de intubación traqueal. Mantiene las funciones fisiológicas como la fonación, la expectoración y la deglución. El objetivo de esta va a ser alargar la vida del paciente, mejorar la calidad de la misma, disminuir los días de hospitalización, mejorar las funciones fisiológicas y psicológicas del paciente y favorecer la relación costo-beneficio. Dentro de la ventilación mecánica no invasiva podemos encontrar lo que es la instalación del CPAP o el BiPAP. La ventaja de ellos es que evita las complicaciones ocasionadas por la intubación, las propias de la ventilación mecánica invasiva, y pues son derivadas de tener al paciente sedado. Esas son las ventajas algunas de las ventajas de la ventilación mecánica no invasiva. Van a estar indicados en insuficiencia respiratoria aguda, por ejemplo, con pacientes que presentan un trauma torácico, un fallo respiratorio en obesos,
pacientes inmunodeprimidos, pacientes con una agudización del asma, con edema agudo de pulmón, apnea del sueño, edema de glotis, por mencionar algunos. Y también va a ser útil en la insuficiencia respiratoria crónica en pacientes que con un EPOC, patología dorsotorácica, patologías neurodegenerativas, postoperados de riesgo, a los que se les haya colocado, por ejemplo, un bypass aortocoronario, pacientes que cursen con procesos de agotamiento en la musculatura respiratoria, como ya les comentaba, algunas de las patologías. Y pues va a estar indicado también como un paso previo al destete. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es un CPAP, que va a ser un dispositivo que incluye lo que es una mascarilla facial con correas. Aquí no los podemos ver, pero la podemos visualizar tenuemente de esta parte. Tiene unas correas, cuenta con una tubulatura de grueso calibre, también tiene un humidificador, un mezclador de oxígeno, un generador de flujo, un caudalímetro, cuenta con una válvula de CPAP, tiene una bolsa reservorio de 3 líneas para ventilación intermitente, cuenta con un dispositivo de alarma de baja presión y pues como es importante mencionarles que las alarmas de baja presión nos indican normalmente lo que es cuando se produce una desconexión. También tiene lo que son adaptadores y tiene una válvula unidireccional que impide la respiración. Unidireccional que únicamente él proporciona el oxígeno necesario que nuestro paciente requiere. Después tenemos lo que es un BiPAP, el cual va a estar constituido también por una mascarilla nasal con correas específicas, tiene también tubulaturas, un humidificador, un ventilador de BiPAP, tiene también un mezclador de oxígeno y generador de flujo y cuenta también con alarmas de presión o desconexión, con adaptadores y una pieza en T. Van a ser los componentes de un BiPAP. Aquí va a ser importante que nosotros comprobemos la correcta sincronía también, tener un apoyo inspiratorio en cada inspiración y el paciente debe respirar únicamente por nariz y no por boca. Debemos hacerle esa observación. Y bueno, si no hay una efectividad, se considerará la aplicación de un ventilador mecánico. Aquí es importante que nosotros le indiquemos al paciente que si él respira por la boca, no habrá una correcta sincronía con el dispositivo. Por ello es importante que únicamente respire por nariz. Los cuidados específicos de enfermería encaminados al paciente indican, como ya les decía, los principios de seguridad sobre la utilización de gases medicinales. También debemos valorar el patrón respiratorio, la frecuencia respiratoria y el volumen corriente, valorar las desventajas y ventajas, las limitaciones y contraindicaciones. Y bueno, si el paciente está consciente, explicarle el procedimiento, responder sus dudas, solicitar su colaboración y solicitar que no manipule el dispositivo. Después, pues obviamente en cada procedimiento debemos tener un lavado de manos estricto, debemos revisar de igual manera la anatomía bucal y nasal del paciente, aplicar la mascarilla adecuada al dispositivo elegido, el tamaño idóneo y colocar correctamente, así como el arnés.
Aquí debemos evitar una tensión excesiva de las bandas del arnés, ya que pues es recomendable que se pueda colocar un dedo entre ellas despacio y la cara del paciente para evitar la presión excesiva. También deben usarse mascarillas constituidas por material blando y claro, esto para identificar si existe la presencia de secreciones, vómitos, etc. La posición del paciente deberá ser en 45 grados o semifowler, observar las posibles fugas alrededor de la mascarilla y debemos vigilar el grado de ventilación del paciente. Se debe considerar también realizar un ensayo diurno de 2 horas para la fijación de parámetros y el ajuste de la mascarilla. Debemos tener un control de la saturación y gasometría arterial si es preciso, y cada 4 a 6 horas debemos intercalar periodos de descanso de 15 a 30 minutos. Esto para permitir la hidratación, la alimentación y pues bueno, realizar una higiene de nariz y boca en el paciente. Proporcionar al paciente y familia apoyo psicológico y facilitar la comunicación. Y bueno, de igual forma hay que registrar todas las actividades que nosotros le realicemos a nuestro paciente. Las complicaciones que podemos tener en este tipo de pacientes es un riesgo de broncoaspiración. Esto por la dificultad de eliminar las secreciones con la máscara nasal, por ello es importante estar vigilándolos continuamente. También se pueden producir congestiones nasales, sequedad de mucosas, ulceraciones y necrosis, esto en caso de que ajustemos excesivamente lo que es el arnés de nuestra mascarilla. También pueden presentar distensión gástrica y en consiguiente pues riesgo de vómito. También un potencial riesgo de isquemia miocárdica y neumotórax. Bueno, eso sería hasta aquí la presentación y bueno, les dejo una reflexión que nos dice: trabaja por una causa, no por un aplauso. Vive para expresar, no para impresionar. No te esfuerces en hacer que se sienta tu presencia. Haz que se sienta tu presencia. Bueno, muchas gracias por su atención y les dejo mis fuentes de información. Muchas gracias por su atención.